Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un lío tremendo. Menudo lío. Tenemos sobre la mesa un caso que es una auténtica colisión en la era digital. El derecho a la honra contra la libertad de expresión, pero vamos, elevado a la enésima potencia. Es que es una historia que empieza como algo personal y acaba hecha un laberinto mediático y judicial con cientos de implicados. Y para navegar este laberinto tenemos un material de partida muy, muy particular. Sí, es una pila de documentos que incluye una acción de tutela extensísima, recortes de prensa de los principales medios y hasta, fíjate, transcripciones de vídeos de YouTube. Madre mía. Pero es crucial entender una cosa. Todo esto nos ofrece una perspectiva muy detallada, pero de una sola de las partes del conflicto, la del demandante. Exacto. Así que hoy nos ponemos en modo detectives. La persona que nos ha facilitado todo esto plantea una pregunta que es el corazón de nuestro análisis. Y una pregunta muy buena. ¿Por qué una sentencia judicial muy concreta, la T-27521, que se cita siempre en los medios sobre casos de escrache, podría ser un mapa que no sirve para este laberinto en particular? Nuestra misión es desgranar los argumentos que se nos presentan para entender si este caso realmente podría forzar la creación de un nuevo mapa. En definitiva, ¿cómo puede un juez medir la destrucción no solo de una reputación, sino de un futuro entero? Vale, pues empecemos por el principio de la madeja. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues los documentos nos sitúan en un enfrentamiento entre Andrés Alberto Buitrago Alzate y María Antonia Sanín, que fue compañera suya en la universidad. Y hay dos versiones, claro. Sexual, que él califica de falsa. E insiste mucho en que fue archivada por la Fiscalía. Exacto. Y por otro lado... Por otro lado está la narrativa que recogen los medios de comunicación. Hablamos de El Tiempo, Vanguardia, Cambio, medios muy potentes. Y ellos cuentan la versión de Sanín. Sí, quien denuncia haber sufrido un acoso constante durante casi una década. Habla de contactos insistentes no solo a ella, sino también a su familia, a su círculo cercano. Son dos relatos, completamente opuestos. Lo que parece claro es que esto no se quedó en un asunto personal. La escalada fue brutal. Totalmente. Lo que empezó, según los documentos, como una interacción privada, salta al campo de batalla digital y mediático a una velocidad de vértigo. Y con amplificadores muy potentes. Claro. Buitrago argumenta en sus escritos que esta narrativa fue amplificada por figuras públicas. Menciona a la congresista Catherine Jubinao o a la exfuncionaria Aura Cifuentes, presentando lo que él considera información falsa, o como mínimo, muy exagerada. ¿Y qué puntos concretos intenta desmontar? Porque imagino que en esta guerra de narrativas los detalles son claves. Son fundamentales. Por ejemplo, él niega de forma tajante haber hecho amenazas de muerte. Vale. También tacha de absurda la idea de que por culpa de Sanín, él perdiera una curul en el Senado que supuestamente le correspondía a Rodolfo Hernández. Pero hay un detalle que él resalta mucho, ¿no? Para, según su visión, dinamitar la credibilidad de la otra parte. Sí, y es un detalle muy peculiar. A ver... Menciona un tuit que atribuye a Sanín, según la transcripción que aporta, el mensaje decía algo así como: Satanás sujetará tu alma en sus garras, te empujará a la oscuridad eterna, sentirás los pozos de fuego del infierno arder mientras reímos. Vaya tela. Y la pregunta que él lanza es: ¿una persona que de verdad teme por su vida, que se siente acosada, se dedicaría a escribir provocaciones que parecen sacadas de una película de terror? Él lo usa como un ariete claro. Uf, es un detalle realmente extraño. En un caso donde todo es él dijo, ella dijo, un detalle como ese te obliga a detenerte y pensar. Me imagino que con este panorama, su siguiente paso fue... Ir a los tribunales, exacto. Se lanza una batalla judicial monumental. Con una acción de tutela masiva. Masiva, es poco. Va dirigida contra más de 200 personas y entidades. ¿200? Sí, ahí está María Antonia Sanín, por supuesto, pero también medios de comunicación, periodistas concretos, universidades e incluso instituciones públicas. Y el argumento central es la vulneración de sus derechos fundamentales. La honra, el buen nombre, el acceso a la justicia, el debido proceso, todo. Y es aquí donde se encuentra con el sistema judicial de frente. ¿Qué pasa entonces? Pues que se topa con un muro burocrático. Su tutela, que en Colombia es un mecanismo de emergencia para proteger derechos, algo parecido a nuestro recurso de amparo. Sí. Es rechazada por no subsanación en debida forma. ¿Y eso en la práctica qué significa?
Pues es como si te dijeran que tu formulario de urgencias del hospital está mal rellenado, pero sin aclararte qué casilla has marcado mal. Ah, vale. Según él, esto le deja en un limbo absoluto, en un estado de indefensión total. Qué irónico, ¿no? Un mecanismo diseñado para ser rápido y de emergencia se convierte en lo que él llama un laberinto procesal. Precisamente. Denuncia lo que considera una dilación procesal injustificada y, como prueba, aporta videos de YouTube. ¿Perdón? Sí, videos donde se le ve intentando subsanar los supuestos errores verbalmente ante la corte. Es un retrato de la desesperación de alguien que siente que el propio sistema que debería protegerle le está dando la espalda. Entiendo su frustración con el proceso, pero al final todo se reduce a la ley. Y los documentos insisten en que la pieza clave, la sentencia T-275-21, simplemente no encaja aquí. ¿Exacto? ¿Qué tiene esa sentencia que la hace, según él, inaplicable? Bien, la T-275-21 es un fallo muy importante. Por un lado, reconoce que la denuncia pública, el escrache, es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Le da poder a la voz de las víctimas. Sobre todo para mujeres que denuncian violencia de género, sí. Dice, y esto es clave, que no hace falta esperar a que un juez dicte sentencia para poder denunciar algo públicamente. Vale. Pero, y este es un pero muy grande, establece unos límites muy claros. O sea, no es vara libre. Para nada. El primero es que se debe respetar la presunción de inocencia. Usar un lenguaje condicional, presuntamente, y todo Sí, eso. Eso es. Segundo, exige cumplir con unas cargas de veracidad e imparcialidad. Y tercero, y fundamental, prohíbe el ciberacoso y el linchamiento digital. Y también lo de los datos personales, ¿no? Por supuesto. Deja claro que publicar datos como el DNI o la dirección de alguien es una vulneración grave de la intimidad. Vale, el marco parece claro. Se puede denunciar, pero con reglas. Entonces, ¿por qué los documentos argumentan con tanta vehemencia que esta sentencia no sirve para este caso? Apuntan a 3 diferencias fundamentales que, según su argumentación, lo cambian todo. A ver. La primera, la base de los hechos. En el caso que originó la sentencia, la persona denunciada acabó admitiendo los hechos. Explicó que ocurrieron durante un episodio psicótico, pero los admitió. Había una base fáctica reconocida. Exacto. Aquí, Buitrago niega las acusaciones más graves y repite hasta la saciedad que la denuncia penal fue archivada. Su argumento es, no estamos ante una denuncia de hechos verídicos, sino ante la difusión de falsedades. Es una diferencia crucial, desde luego. Si los hechos de base no son los mismos, la aplicación de la ley se complica. ¿Cuál es la segunda? La escala y el desequilibrio de poder. Ah, El caso de la sentencia original era un conflicto entre particulares en redes sociales. Lo que Buitrago describe es una guerra en múltiples frentes que involucra a los mayores conglomerados de medios del país y a figuras políticas con cientos de miles de seguidores. no es lo mismo que te critique un vecino en Facebook a que lo haga un periódico de tirada nacional. Claro, él argumenta que esto crea una situación de indefensión que no tiene nada que ver. El poder de fuego es incomparablemente mayor. Entiendo, pero al final el daño sigue siendo a la reputación, a la honra, ¿no? ¿O es que él argumenta que el daño es de una naturaleza completamente diferente? Y esa es la tercera y, para mí, la diferencia más importante que plantean los documentos. Ajá. Él no habla solo de un daño a su reputación. En sus escritos intenta detallar perjuicios que él considera concretos y cuantificables. ¿Cómo cuáles? Habla de la pérdida de un trabajo en una organización vinculada a Google, del bloqueo a sus aspiraciones políticas, pero sobre todo, y aquí está el meollo, habla de la obstaculización de sus proyectos de vida. Sus proyectos de vida. Sus investigaciones, sus ideas. El daño, según él, no es solo a su pasado, a su honra, sino a su futuro, a su capacidad de crear y aportar. Espera un momento. Después de todo este lío legal y mediático, los documentos dan un giro de guión que parece de ciencia ficción. Estamos pasando de un caso de difamación a la alquimia moderna para salvar a la humanidad. Suena a salto enorme, ¿verdad? Suena un salto conceptual, tremendo. ¿Cómo demonios conectan los documentos una cosa con la otra? Pues es un salto y es enorme, pero para él es el centro de todo. Describe este conflicto legal como una simple piedra en el zapato que le está impidiendo ocuparse de las piedras gigantescas que amenazan a la humanidad. Y la mayor de esas piedras gigantescas es Lo que él denomina la paradoja de la transmutación. la paradoja de la transmutación. Suena flipante. Su planteamiento es que el agotamiento de los recursos naturales no renovables es el problema existencial de nuestra especie.
Y sostiene que la única solución real a largo plazo es dominar la transmutación de elementos químicos. A ver si lo pillo. Convertir elementos abundantes, como el hidrógeno, en los materiales que necesitamos. Eso es. Alquimia sí, pero con una base de física teórica. Y es aquí donde lo conecta todo. A ver cómo cierra el círculo. Acusa directamente a la disciplina económica y a sus profesionales, y aquí incluye a María Antonia Sanín, que es economista, de ignorar este problema fundamental. ¡Ostras! Lo califica de una estafa por omisión, de estar centrados en gestionar la escasez en lugar de buscar soluciones a la escasez misma. Entonces, para él, la campaña de desprestigio no es solo un ataque personal. Es un obstáculo para la única persona que, en su visión, está intentando salvar el mundo. Entiendo. Se presenta a sí mismo como un visionario bloqueado por un problema, digamos, mundano. Es una narrativa muy potente. Potentísima. Pero también, hay que decirlo, muy conveniente para su causa, ¿no? Casi como enmarcar su lucha personal como una batalla épica por el futuro de la humanidad. Sin duda, es una estrategia narrativa muy poderosa. Y le sirve para enmarcar su caso no como un fin en sí mismo, sino como el catalizador necesario para una serie de reformas sistémicas que él considera urgentes. Como usar la inteligencia artificial para desatascar la justicia, por ejemplo. Exacto, o reformar las leyes de participación ciudadana, o tipificar de forma más precisa los distintos tipos de acoso para que nadie, según él, tenga que pasar por su calvario. Entonces, si recogemos todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda? Al final, lo que estos documentos nos plantean es una pregunta brutal. Sí. En la guerra por la narrativa online, ¿es posible que el primer misil, la denuncia pública amplificada por los medios, cause un daño tan masivo que cualquier defensa posterior, por justa que sea, llegue demasiado tarde? Esa es la tensión fundamental. Los documentos argumentan que el marco legal que tenemos, como la sentencia T-275221, que fue pensada para escaramuzas entre particulares, se queda completamente obsoleto ante una campaña de bombardeo a gran escala. Una campaña que, según ellos, no solo destruye la reputación. Es que aniquila sus proyectos de vida. Y eso plantea un reto inmenso al sistema judicial. Porque volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo demonios mide un juez algo así? Exacto. Un juez puede ponderar un daño a la honra basándose en pruebas, en testimonios, en rectificaciones. Es difícil, pero hay mecanismos. Pero esto es otra cosa. ¿Cómo ponderas la pérdida de una investigación que aún no ha concluido? ¿Cómo cuantificas el valor de una empresa que nunca se llegó a crear o de una idea que no pudo desarrollarse? Estás pidiendo al sistema judicial que valore no solo el daño al pasado, sino el valor de un futuro perdido. Es un terreno increíblemente complejo y abstracto. Muchísimo. Y para reflexionar, creo que hay una idea final que se destila de todo este material. Una pregunta que nos interpela a todos en esta época. Los documentos proponen, implícitamente, que el patrimonio moral de una persona ya no es solo su reputación basada en actos pasados. Ahora incluye también sus proyectos, sus ideas y su potencial para contribuir a la sociedad. Es un cambio de paradigma. Si aceptamos esa premisa, la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un sistema judicial diseñado para reparar daños que ya han ocurrido aprender a cuantificar y proteger la pérdida de un futuro?